Primeramente, nomás quiero también darle gracias al pastor TJ y pastora Carissa por permitirme el honor de estar aquí. Tengo tiempo que cuando estaba creciendo en, no sé, unos cuantos años después de mi adolescencia, yo tenía mi trabajo de mis sueños. Mi trabajo de mis sueños era como, siempre quería la oportunidad de poder trabajar para esta organización y quería hacer este trabajo. Y un día tuve el privilegio de que se me hace la oferta. Cuando tomé esa llamada, yo recuerdo la emoción. Estamos recién casados, Yami y yo, que por cierto ya casi cumplimos 8 años de casados, yo y mi linda esposa. El tiempo vuela cuando eres feliz. Y recuerdo que estoy bien emocionado, le hablo por teléfono y es como, hey, me acaban de hablar. Paso entrevista, segunda entrevista, tercera. Llega el punto donde es mi primer día de trabajo. Es el primer día de trabajo, estoy tan emocionado. En ese tiempo, ya les platiqué un poquito de este carro, teníamos un carro que le decíamos el medio millón. El medio millón. No porque tenía ese valor, no porque casi costaba $500,000, pero porque tenía casi 500,000 de millas el carro. Y recuerdo que me subo al 500,000 y estoy tan emocionado porque es mi primer día. Prendo el carro y luego de repente me doy cuenta que casi no tiene gasolina. No quiere decir que tiene la culpa, pero nomás éramos 2 en la familia. Y ¿cuántos hombres casados están aquí saben que cada vez que usan el carro de su esposa les toca hacer 2 cosas? Echarle gasolina ahí, lavarlo. Pero antes de perder a todas las mujeres aquí en la audiencia, me subo al carro. Ese día genuinamente no me acuerdo si fue mi culpa, no importa. El chiste es de que iba a mi trabajo, a mis sueños, mi primer día. Y de repente el carro empieza a perder velocidad. Y ya lo único que me queda es orillarme. Y en ese momento empiezo a entrar en ansiedad porque es mi primer día. No quiero verme mal, qué vergüenza el primer día. Y luego en mi mente yo ya tenía el estereotipo de que, hijo, le dicen que los mexicanos llegamos tarde. Y el primer día ya empecé mal con los americanos. Y bueno, el carro se orilla, inmediatamente empiezo a pensar, no, ¿sabes qué? Esto no me va a frenar. Salgo del carro, salgo corriendo y digo, voy a correr la gasolina, voy a regresar y todavía voy a llegar a tiempo. Voy como a unas cuantas cuadras cuando se me olvidó que mi cuerpo no estaba en condición para estar corriendo. Y ahora tengo el problema de que voy a llegar tarde el primer día de trabajo. Se me acabó la gasolina, otro problema debajo de ese problema. Y ahora estoy corriendo a comprar gasolina. Y el otro problema debajo de otro problema es de que no tengo en condición. Mientras voy llegando a la gasolina se me ocurre en qué me voy a llevar la gasolina. Entonces tengo que hacer un reroute y tengo que pasar por el AutoZone. Tengo que comprar una cubeta. Bueno, para no hacer la historia súper larga, llego al trabajo bien tarde. Sudado, oliendo a gasolina porque nunca lo había hecho de esa manera. Y ese es mi primer día de trabajo, en el trabajo de mis sueños. Y la razón que esa historia es importante es porque hay veces que estamos pasando por cosas o en la vida o semana tras semana y realmente no se trata del problema en el que estamos. Por ejemplo, ese día que yo iba corriendo, bueno, en mi mente yo iba corriendo bien recio, yo creo que la audiencia me miraba y era como, ese niño va caminando. Yo iba corriendo y ellos tal vez me miraban por la ventana y nomás miraron a alguien apurado, corriendo. Pero lo que no sabían que dentro de mí había un problema debajo de ese problema. Y por unos momentos quisiera hablarle de eso, de los problemas, los verdaderos problemas, los problemas debajo de los problemas. Y yo sentí vergüenza de llegar súper tarde ese primer día, pero si una mujer realmente sabía lo que era vivir en vergüenza, era una mujer que dice la Biblia que sufrió de una hemorragia o que tenía un flujo de sangre por 12 años. 12 años. Y por 12 años su vida era más difícil esa condición que el llegar tarde tu primer día de trabajo al trabajo de tus sueños. Pero ese día, esta mujer en esa condición, lo que Levíticos capítulo 15 decía de cómo debíamos de tratar a personas así o el estilo de vida que las personas que tenían esa condición vivían, era de que todo lo que donde ella se sentaba, quedaba calificado como impuro.
Ya no era limpio, era contaminado, ya no era bueno y no era apto para participar en adoración o en cosas religiosas. Donde se sentara, impuro. Donde dormía, impuro. Lo que tocaba, impuro. ¿A quién? Si ibas por la calle y rozabas y tocabas con ella, impuro quedabas, y ahora tenías que hacer un proceso de purificación de 7 días. Entonces, el primer problema en la vida de esta mujer es de que obviamente tiene el flujo de sangre, pero el problema debajo del problema, el problema con el cual después realmente es la raíz de toda esta plática, de toda esta charla, es de que el verdadero problema debajo del problema tal vez ya no era la condición en la que se encontraba, sino que era vivir 12 años donde tú has sido acostumbrado emocionalmente a ser rechazada y vivir en soledad. Donde después de año tras año, días festivos, días donde personas se reunían, tú tenías que estar a las afueras. Donde las personas, ¿cuántos recuerdan año 2020 durante COVID? Yo recuerdo que el problema debajo del problema, yo recuerdo cuando me tocó pasar por COVID. Sinceramente yo no sé cómo les tocó a ustedes, pero yo no tuve muchos síntomas. Pero lo que recuerdo que realmente me dolió en ese tiempo, y fue algo bastante drástico, es de que experimenté un rechazo tan loco. Yo no lo entendía, era como que si fuera mi culpa que yo tenía COVID, y era como, ¿y con quién estuviste? ¿Y qué hiciste? Y era como un rechazo, y aislábamos a las personas, ¿no? Y imagínense eso por 12 años. Por 12 años todos te sacan la vuelta. Por 12 años vives excluida. Por 12 años tú no eres aceptada. Y esto es lo que más parte mi corazón, y es lo que quiero compartir con ustedes. Que por 12 años ella no calificaba de participar en cosas religiosas porque ella no era lo limpio suficiente. Imagínate qué tan distorsionado está tu imagen de quién es Dios después de 12 años de ser rechazada, no nomás por personas que te aman y personas en la calle, sino que sientes que toda la organización y hasta cierto punto las personas que representan a Dios han rechazado a esta mujer por 12 años. Y dice, no nomás tú eres impura y solamente tú no eres limpia, sino que cualquier persona que se acerca a ti también queda descalificada. Es el problema debajo del problema. Es lo que rompe mi corazón. Que, paréntesis, iglesia, no rompe nuestro corazón que en los momentos más difíciles de la vida de esta mujer, Dios y aquellos que representaban a Dios tenían una postura de rechazo y no de amor. Qué difícil pasar por crisis, momentos bajos, problemas debajo de problemas, y sentirte que no tienes un grupo de apoyo, alguien a quien recurrir, alguien con quien descansar. Es el problema debajo del problema. Y por unos minutos me gustaría nomás hablar de esta muchacha. Dice Marcos capítulo 5, versículo 25, aquí es donde entramos. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido con muchos y varios médicos, y a lo largo de los años había gastado todo. Todos digan todo. Quedó sin nada. Todos sus recursos los invirtió. Quedó absolutamente con nada. Dice, todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, y esta parte es la que rompe mi corazón, de hecho, se puso peor. Imagínate la frustración. 12 años vivir sola, vivir aislada. El rechazo es algo de todos los días. Genuinamente me pongo a pensar, me pongo en sus zapatos, y es como voy caminando y luego alguien que te pregunte, ¿pisaste por ahí? Porque si ya no puedo pasar por ahí. El espíritu que como de asco que tenían hacia ella. Y no era su culpa. No era una persona que tomó malas decisiones.
Era una crisis y un punto bajo en su vida. ¿Y qué haces tú y qué hago yo cuando estamos en puntos bajos de nuestra vida? Tratamos de mejorar. Y la Biblia no dice que ella malgastó sus recursos, no dice que se fue, no sé, a hacer lo que tú querías con el dinero. No es la historia del hijo pródigo, es alguien que usó los recursos que tenía, usó todo lo que estaba en su posición, sus recursos, su fuerza y su poder para tratar de mejorar su condición. Es lo que harías tú, es lo que haría yo. Pero la realidad es de que aún ella invirtiendo parte, no, todo, su condición no mejoró, al contrario, su condición empeoró. Y ese es el tema, o es el primer punto, que es, aún sus mejores esfuerzos no fueron suficientes. Aun cuando ella invirtió todo sin reservas, aun cuando ella fue valiente, aun cuando ella buscó la ayuda profesional de los expertos, en ese tiempo no mejoró su caso. Y yo me pregunto en este día, en esta tarde, si tú y yo no nos sentimos a veces en la vida como que he tratado lo mejor, he tratado de hacer decisiones buenas, he tomado mis recursos, mi energía, mi sabiduría, he tratado de tomar buenas decisiones, pero parece que aunque trato de hacer lo mejor que pueda, a veces parece que no es lo suficiente. Hablemos un poquito del problema debajo del problema. Despiertas, gracias a Dios, todos los días con un techo arriba de tu cabeza. Te pones unos tenis súper caros, sales, vas en un carro que tus tíos, tus primos, tus familiares en México un día desearían poder conducir. Pero aunque tienes tantas físicas, tantas cosas materiales, eres extremadamente, vamos a ver la palabra cristiana, que es bendecido. Tú vives en privilegio, vivimos en privilegio. Y aunque tienes un trabajo increíble, aunque vas conduciendo y hay algo dentro, hay un problema debajo del problema. Tienes tantas cosas de privilegio, mas hay un vacío dentro, hay una inquietud en ti, hay una falta de paz en ti, hay un problema debajo del problema. Que aunque has invertido bien y has tomado buenas decisiones y cuántos de nosotros, los chicos, cuántos soñamos con nuestra Barbie un día. Y ahora estás casado con tu Barbie y las mujeres estás casada con tu príncipe azul y se aman y no es nada tóxico, no es nada tóxico. Bueno, ¿tú crees? Nada, te crees. Pero lo lograste, lo conquistaste. Y despiertas en la misma cama y eres feliz, pero hay algo inquieto en ti. Pensaste que esa persona te iba a hacer sentir pleno o plena, pero hay una inquietud, hay un problema debajo del problema. Hay algo y los escenarios que estoy pintando no son nada de otro mundo. Obvio podemos entrar a casos más fuertes, ¿no? Es como tienes una adicción y la adicción está atado a un problema que está debajo del problema y el problema debajo del problema fue que tal vez en tu infancia tuviste un momento de trauma y por lo tanto tu vista de lo que es, no sé, tener relaciones saludables se ha trastornado. Entonces el problema debajo del problema es el trauma. ¿Sí me explico? Entonces, por unos momentos vamos a hablar de los problemas debajo de los problemas. Y que esta mujer ha sido condicionada, escuchen, ha sido condicionada a entender que ella, por su condición, y Dios no tienen que tener distancia entre ella y él. Ese es el problema debajo del problema de ella. Pero dice la Biblia que después de intentar todo lo que pudo, así como tú y yo, hacemos lo mejor que podemos. Pero dice la Biblia que básicamente llegó al fin de sus propias fuerzas. Llegó al fin de sus propias fuerzas. Y escucha que Jesús está cerca. Y escucha de este hombre. Y tal vez tú estás aquí y hay una inquietud en tu corazón.
Tal vez culpabilidad, vergüenza, no sé. No sé cuál es el problema debajo del problema. No sé cuáles son los síntomas que estás tratando, pero que no es la raíz. Pero te quiero invitar a que hagamos por unos minutos lo que hizo esta mujer. Porque dice la Biblia que cuando ella no pudo, cuando con sus propias fuerzas, cuando después de obtener todo lo que ella quiso obtener, aún no se sentía plena, aún no pudo mejorar su condición, dice que tornó su vista y se enfocó en Jesús. Dice esto, el pasaje. Marcos capítulo 5, versículo 27. Ella había oído de Jesús. Y si me pueden ayudar con el versículo en la pantalla. Ella había oído de Jesús. Y pausa aquí. ¿No es increíble? Ella no conocía a Jesús, pero había oído de Jesús. La Biblia nos dice qué es lo que había escuchado de Jesús. Pero lo único que sí sabemos es que algo de lo que ella escuchó de Jesús no se alineaba con lo que los líderes religiosos de ese tiempo le habían dicho toda su vida por 12 años. Algo había escuchado de Jesús que era tan radicalmente diferente o tan siquiera algo tan no normal a lo que continuamente escuchaba y representaban los otros maestros que representaban a Dios en ese tiempo, que ella se atrevió a hacer algo no pensado, nunca imaginado que esta mujer haría. Pero pausa aquí, yo no sé qué es lo que tú has escuchado de Jesús. Pero te puedo decir que tal vez como esta mujer, puede ser que nosotros a veces tengamos una visión distorsionada de quién es nuestro Padre. Que no es quién es Él. Pero continuemos. Ella había escuchado de Jesús o había oído de Jesús. Así que, esta parte me encanta. Se le alejó, se le acercó. Se le acercó. Hizo lo que nadie hubiera imaginado que esta mujer iba a hacer. ¿Por qué? Porque por 12 años ha sido condicionada no acercarse a personas y mucho menos acercarse a Dios, sino que alejarse de personas y mantente lejos de Dios. Y en unos momentos tan locos, ella toma una decisión y en igual de alejarse, cambia su ritmo de vida completamente y decide acercarse a Él. Entre la multitud y tocó su túnica. Y me encanta porque la Biblia nos dice por qué lo hizo. Pues ella se dijo a sí misma, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Por primera vez, ella no escoge la distancia, sino que decide acercarse a Jesús. Estaba arriesgando mucho al hacer esto. Pero ella pensó, que acabamos de hablar de lo que la ley decía en ese tiempo. La ley decía que si alguien como ella se acercaba a ti o alguien como ella te tocaba, esa persona quedaba impura o no limpia. Mas ella pensó, vean la revelación de gracia que ella tenía. Ella pensó, pero si yo me acerco a Jesús, yo no lo voy a contaminar a Él y lo voy a hacer impuro, sino que si yo llegara a acercarme a Jesús, Él me va a sanar a mí. No sé cuántos de nosotros hemos desgastado años de nuestra vida tratando de limpiarnos y purificarnos con nuestras propias fuerzas para poder acercarnos a Dios. Te puedo decir que tu suciedad, entre comillas, tus malas decisiones, tu condición, tu impureza, no le intimidan. Y te quiero decir que como ella vamos a llegar al fin de nosotros mismos y te vas a dar cuenta que aún con todos tus estragos, con todas tus fuerzas, con toda tu inversión, con todos los recursos, con toda tu sabiduría, con todos tus logros, no vas a ser lo suficiente limpio para poder acercarte a Jesús. Pero esa es la buena noticia, es la revelación que esta mujer tenía, que el día de hoy espero que todos salgamos, y es de que no necesito ser perfecto, ni limpio, ni la persona ideal para acercarme a Jesús, porque es más, nunca lo voy a lograr sin Él. Yo no contamino a Jesús. Jesús no le da miedo tus pecados ni tu condición.
¿Qué si te diría que la mejor versión de ti no es cuando tú te limpias, sino cuando lo tocas a Él, cuando te acercas a Jesús, es que tu vida es plena? Cuando te acercas a Jesús, es que tu vida... Escucha, cuando ella lo tocó, ella fue purificada. Yo no sé cuál es la visión distorsionada que a veces tenemos de nuestro Padre, pero si te le acercas no te va a rechazar. Tu estilo de vida, tus decisiones no le intimidan. El siguiente versículo habla de cuando más son tus errores y más son tus fracasos, que más sobreabundante es su gracia. En otras palabras, es que no sabes lo que yo he hecho, David. Tú no sabes el problema debajo de mi problema, debajo de mi problema. Tengo como 10 capas. Te puedo decir que la profundidad y el amor de Dios es lo profundo y su gracia es profunda, suficiente para cubrir eso. David, pero no sabes a cuántas personas ha herido. Su gracia es suficiente. David, pero no tienes idea de lo que yo he hecho. Su amor es suficiente. Si te le acercas, no vas a encontrar lo que has encontrado el resto de vida. Tal vez como esta mujer has vivido rechazo tras rechazo tras rechazo. Con tus papás creciendo tenías que actuar de cierta manera para poder ganarte su amor. Con las personas que te has rodeado tienes que ganarte el respeto. Tienes que ganarte. Con Dios no te tienes que ganar. Es más, no te lo puedes ganar. Lo necesitas a Él, lo necesitas tocar a Él. Él tiene que estar en ti. Nunca vas a ser más valorado, nunca vas a ser más pleno, nunca vas a ser más lleno, nunca vas a ser más amado, sino cuando estás cerca de Jesús. Pero yo no sé si tu mente ha sido condicionada como la de esta mujer. Y escúchame, esto no es para personas que vienen por primera vez a la iglesia. Esto es para personas que estuvimos en la iglesia por muchos años. Y aún dentro de la iglesia yo estaba tratando con mis propias fuerzas de merecerme el amor, la gracia y la bendición de Dios. No entendiendo que yo con mis propias nunca iba a ser suficiente. Este encuentro entre esta mujer y Jesús es una representación increíble de lo que es la contradicción entre la gracia y la ley. El tipo de imagen de la ley es que ella no era digna de estar cerca a Dios, mas ella entendió que al simplemente ella acercarse a Él, ella iba a ser purificada. Era un pensamiento radical en ese tiempo. Vean lo que dice Romanos, ya se lo compartí un poquito, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Otra versión dice, por medio de la fe. Ustedes no tienen ningún mérito, no son tus propias fuerzas. Mi hijo, mi hija, yo sé que eres increíble, yo sé que eres obediente, yo sé que te levantas a orar a las 8 de la mañana, pero eso no te salvó. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Efesios 1:7, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, perdonando nuestros pecados. ¿No es irónico? La condición en la que ella se encontraba es que ella estaba perdiendo sangre, estaba perdiendo vida, y luego la sangre de Jesús fue la que nos dio vida a nosotros. Es un intercambio divino. Es tan increíble lo que Jesús nos ofrece en esta tarde. Pero tenemos que romper cierto paradigma y cierta imagen que tenemos de Dios. Él está disponible, Él está abierto. Es más, Él te invita a que te le acerques. Pero algo dentro de nosotros tenemos que dejarnos de ver en el espejo. Y me encanta la frase cuando dice, mí mismo. Yo me dije a mí mismo, mí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto? Tengo que ser mejor. Tengo que mejorar. Tengo que ser más disciplinado. No estoy diciendo que no hay que hacer esas cosas, pero si lo haces con el fin de poder acercarte a Dios, lo estás haciendo en vano.
empieza, que el punto de partida no sean tus méritos y luego te acercas a Él, que el punto de partida sea Él, y en medio de tu estilo de vida, cuando te estés disciplinando, vas a poder hacer cosas, vas a poder vivir con una libertad tan increíble. Y quiero terminar con esto, el tercer punto. ¿Ves? Porque después de que ella recibió sanidad física, recuerdan, sanidad física era el problema, pero no era el ¿qué? No era el problema debajo del problema. Ella encontró sanidad, pero ¿cuántos de nosotros tal vez en un momento hemos escuchado que Dios ha hecho cosas grandes o que hace un milagro en nuestra vida y volvemos a la condición de tratar de merecerme mi salvación de nuevo? Y ella cayó en esta rutina. ¿Ves? La historia continúa. Marcos capítulo 5, versículo 13. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que dijo, se dio la vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Los discípulos le dijeron, mira la multitud que se apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, vean su condición después de hacer esto, porque era un paso de fe increíble, era un paso audaz, era un paso que nadie se hubiera imaginado que yo hubiera hecho. Y esa es la condición en la que se encontraba. Después de recibir su milagro, dice, la mujer estaba asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque el problema no era su enfermedad, el problema debajo del problema era que toda su vida había sido rechazada. Y salió sana físicamente, pero internamente seguía dañada. Internamente seguía quebrantada. Internamente seguía inquieta. Y esto me encanta porque, ves, muchas veces los problemas no son los problemas. Hay inquietudes, hay cosas, hay heridas, hay problemas debajo de los problemas que están tan escondidos que no nomás los escondemos de otras personas, que yo mismo me he engañado. Mí mismo, yo no sé cuáles son los problemas debajo de mis problemas. Y muchos de nosotros tal vez cometemos el error que ella cometió. Después de recibir su sanidad, nos alejamos de Jesús otra vez. Y eso es lo que me encanta. Porque en su condición, primera, externamente, físicamente, necesitaba de Jesús. Pero después, cuando internamente el problema, debajo del problema, salió a la luz, ¿qué fue lo que hizo? Dice, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se volvió a acercar. Lo mismo que sucedió la primera vez físicamente, ahora viene por sanidad interna, pero el acto es lo mismo, es acercarse a Jesús. Y en este día yo quiero empujar mucho más allá de la necesidad superficial. Y mi empuje y mi incomodidad para ti es, ¿cuál es el problema debajo del problema? Y estás dispuesto a acercarte a Jesús con eso. Y la solución es la misma, es Jesús, es acercarte a Jesús. Y por cierto, no es como que cuando digo acercarte a Jesús, no es como que está lejos, pero es cuando estás casado y vives con tu esposa, con tu cónyuge, pero emocionalmente y el amor ya no es como la luna de miel. ¿Sí me explico? Hay un poco de distancia, aunque viven en el mismo lugar. Y Dios es de esa manera. Siempre ha estado cerca de ti. Pero algo dentro de nosotros, como esta mujer, subconscientemente, dentro de nosotros, nos hemos creído que yo me puedo acercar a Dios, yo puedo pasar este altar, yo puedo orar por personas, yo puedo ministrar, y tengo que tener cuidado cómo lo explico, pero cuando yo sea lo suficiente bueno, mi hijo, mi hija, nunca lo vas a hacer.
acércate a Él. Y así como ella, no nomás una vez, múltiples veces, día tras día, pasa tiempo con Él, acércate a Jesús. Segundo punto es cuando ella se acercó, ella fue hecha plena. Pero el tercer punto, y esto me encanta, porque después de que ella se le acerca por segunda vez a Jesús y vean el patrón, continuamente se volvió a acercar, se arrodilló y ella tenía miedo en este momento. ¿Por qué? Por la distorsionada vista y perspectiva que tenía de Dios. Mas se encontró con la versión verdadera. Y Él le dijo, hija. Oh, eso me encanta. ¿Saben que es la única vez que Jesús le dice hija a alguien en todos los evangelios? No nomás le dio sanidad físicamente, sino que le dio su identidad de nuevo. Le dice, hija, tu fe te ha sanado. Uy, esto me encanta. Ve en paz. Yo sé que por 12 años lo último que tú has sentido es paz. Sé que por 12 años lo único que has sentido es rechazo. Sé que por 12 años has estado lejos de mí. Pero el punto número 3 es, ella encontró identidad, o fue recordada de su identidad, y descansó. Que para nosotros que trabajas toda la semana y el sábado te despiertas un poquito más tarde y desayunas unos deliciosos huevos estrellados con tocino y te vas de vacaciones, el descanso parece un lujo, parece algo de semana tras semana. Pero después de 12 años, lo último que has experimentado es tranquilidad. La paz no tiene precio. Y yo no me quiero meter en problemas, pero los voy a retar un poquito. Yo estoy dispuesto a decir que hay personas que físicamente han descansado, pero internamente debajo del problema, ha habido años que hay una inquietud en tu corazón, que no has experimentado lo que esta mujer experimentó, que al acercarse a Jesús se le fue recordada su identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es mi identidad? Eres un hijo, eres una hija de Dios. Y yo sé que esta vida y el enemigo y la organización religiosa a veces te ha hecho sentir que eres demasiado sucio para llamarte hijo de Dios. Pero si pasaras tiempo, si te acercaras a Dios, a Jesús, Él te recibiría y te recordara y te diría, yo sé que todos han querido que con tus méritos te has limpiado para que ellos crean que tú eres un hijo de Dios. Ven, sigue siendo mi hijo. Pero no sabes lo que he hecho. Sigue siendo mi hijo. Le recordó su identidad. Hija, ve en paz. Yo genuinamente, esa es mi oración para ti en esta tarde, es de que no salgas de ese lugar de la misma manera que entraste. Porque no tiene nada que ver con tus dones, con tus logros, con tu liderazgo y con tu experiencia, con tu sabiduría. Te lo estoy diciendo con toda transparencia y vulnerabilidad. Es una jornada que camino todos los días. De todos los días una voz que entra y me dice, no eres lo suficiente. Y acercarme a Jesús y Él recordarme mi identidad y salir descansado. Es una voz que te dice, no eres lo limpio suficiente. Y recordar que yo no me puedo limpiar solo, que necesito tocarlo a Él, acercarme a Él para ser limpio. Y tristemente lo voy a decir, hay personas que no han pasado ni al altar por años o por mucho tiempo. Y el altar no es el problema, es nuestra perspectiva de Dios y la condición en la que le creemos. Que no somos los suficientemente buenos para pasar tiempo con Él, para acercarnos a Jesús. Qué mentira, qué fábula, que rompe mi corazón.